saludarles, gracias por elegirnos para informarse. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Cómo están? ¡Yeah! Señoras, ¿cómo están? ¡Yeah! Estamos, que es ganancia. Señores, ¿cómo están? ¡Yeah! ¿Mariachis? Qué gusto, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señora. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos en redes sociales, en estos momentos en Facebook. Saludo a todos los que nos ven en Facebook. Gracias a quienes nos ven en Twitter. Y, por supuesto, gracias a quienes encienden la televisión con Imagen Televisión. Gracias por acompañarnos, o más bien, gracias por dejarnos acompañarles en estas mañanas donde la información es importante. Señora, señor, información verificada. Ya vamos a hablar de eso, pero antes me llegó un video, fíjate, o sea, claro, ahora ya las medidas que tienes que tomar, Cristian, para prevenir pues el contagio del COVID-19 ya en muchos casos son extremos. Y muchas familias, afortunadamente, hacen, en primer lugar, conciencia seria de las medidas que hay que tomar para prevenir el COVID-19. Y luego le dan algo de humor, luego le dan un toque de humor a las medidas serias, como por ejemplo, cuando alguien viene del mercado. O sea, ¿qué pasa cuando alguien viene del mercado, Cristian? O sea, llegas del mercado con la bolsa, se la pasas a tu familiar y luego, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo digamos, previenes? Hay muchas madres de familia que hoy en día están tomando previsiones extremas para que la gente que viene de fuera se sanitice antes de entrar a casa, ¿no? Que dejen los zapatos afuera, que se cambien la ropa. Muchos dicen, oye, pues son medidas exageradas. Otros dicen, son las medidas básicas de este cambio de conciencia, de convivencia que tenemos las familias. Pero por favor, disfruten este video, Potrillo. Sí. Te lo traje en especial para ti. A ver. Para que tomes las medidas pertinentes, sí, las necesito, para evitar contagio. Miren nada más lo que pasó. Ahí va llegando la señora, ¿no? Va llegando la señora, estaciona la moto, ¿no? Además, mira, qué manera de estacionar en bajada, papá, ¿eh? En bajada. Trae la bolsa con el mandado. Entonces sale alguien a recibirle la bolsa. Muy bien, entra la mercancía, perfecto, a sanitizarla y luego, ¡bienvenida! Vamos a evitar cualquier tipo de contagio, vamos a tomar las medidas pertinentes para evitar que esta familia se contagie. Bueno, una manera distinta, por favor. Muy bien, mirando hacia arriba, evitando el contagio, todos ayudando. Una familia en la que todos cooperan para evitar que el COVID-19 se propague. Chulada, para ver distinto el asunto. Vamos a implementar esto a la entrada del Foro 3. Me parece una muy buena medida. Sí, arriba. Me parece muy... A ver, no te vi una semana, no sé dónde te metiste, hermano. Vendiendo jugos, pero no sé si cumpliste las medidas, hermano. Entonces, a la entrada del Foro 3, a partir de mañana, voy a aplicar eso. Prepárate. Te traes tu agua y tu fab. Muy bien. A ver, señora, señor. Estamos entrando a la fase más crítica de la pandemia en el mundo y ahora en México. Estamos en la antesala de las semanas, tal vez meses, según las autoridades sanitarias, más complicadas de aquí en adelante. Señora, señor, permítame rogarle. Ahora requerimos todos de todos. No hay gobierno que nos tenga que venir a decir que hay que cuidarnos cuando ya ves que no ponen el ejemplo. Claro. Ya viste lo que pasó en Badiraguato, ¿no? Sí. El presidente dándole la mano a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, en plena insistencia del subsecretario. Bueno, muy polémico por donde veas esa escena, por donde lo veas, ¿no? Por donde lo veas, ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero, ¿qué ole? ¿Dónde está la sana distancia? No, hasta se inventaron a su sana distancia y ábransela. Ah, no, esa no, ese no es nuestro. Ese fue, el ábramsela, ese es nuestro, ¿ah? La ábramsela, bueno. Si nosotros no queremos cuidar nuestra salud, simple y sencillamente, esta no se va a cuidar por decreto presidencial. Y no se va a cuidar por órdenes de ningún subsecretario si usted no está convencido de ello. Hemos hablado aquí de que el quedarse en casa es un privilegio que pocos millones pueden darse en este país desigual con más de 52 millones de pobres. Es un privilegio.
Pocos lo pueden hacer. Ni modo que le digamos a un taxista que trabaje desde su casa. O a un diablero de la central de abasto, oye, vas a tener que hacer home office. Desde casa. Pues no. A quienes trabajan en las maquiladoras, por ejemplo, que trabajen desde casa. En las armadoras, que trabajen desde casa, ¿no? En las plataformas. Y tantos, hay muchos oficios formales e informales en comunidades y en ciudades que no se pueden hacer desde casa. Porque este es un país que exige a millones ganarse la vida en esos oficios. En este país desigual, en este país de 52 millones de pobres. Hay millones, decenas de millones para los que implica quedarse en casa, no comer. No comer, porque la papa no se paga sola. Sin embargo, este fin de semana, en la conferencia que dio el sábado, para ser exactos, el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, el mensaje, señora, señor, creo que ha sido de los más claros y contundentes que ha dado el epidemiólogo y la voz cantante de esta crisis. Un científico que ha sido muy responsable, salvo un par de ahí de dislates, ¿no? Pero de ahí en fuera se ha vuelto la voz cantante del manejo de esta crisis y sobre todo de comunicación con usted. ¿Qué dijo el doctor Hugo López-Gatell el sábado pasado? Viene lo más complicado de esta pandemia que está llegando a México. Y hay que quedarnos en casa. Si usted puede quedarse en casa, quédese en casa. Dijo el doctor Hugo López-Gatell, lo mejor es enfrentarla, convencidos de que podemos prevenir los contagios. Que los que puedan se queden en casa y algo en lo que puso énfasis. No creamos en fake news. Señora, aunque parezca que habemos muchos reporteros y periodistas en los medios de comunicación que pues hacemos una cosa cuando parece que en realidad estamos haciendo otra, créame, también hay periodistas, también hay comunicadoras y comunicadores que hacen su chamba o que hacemos nuestra chamba, esperando que el producto final, lo que le presentamos en esta pantalla, lo tenga usted confirmado, que el dato lo tenga verificado, que la historia sea una historia seria, investigada propiamente y que le sirva a usted, para empoderarse y tomar las mejores decisiones en estas semanas o meses críticos que tenemos por delante. En este equipo que dirijo, esa es la prerrogativa y además es la prerrogativa de nuestros directivos en Imagen Noticias. Seamos responsables y responsables. Esas son las 3 instrucciones. Seamos responsables y seamos responsables. Como yo, muchos colegas en el país hacen lo posible por llevarle periodismo serio. Cámbielo por las noticias falsas. Cámbielo por esas noticias que no falta la tía, ¿no? Falta la tía que ya está ya viralizando, contagiando, armando un escándalo con una maldita nota falsa, ¿no? Que las primas difunden en el Face, ¿no? Que las vecinas andan diciendo que aquí ya, ay, no, es que ya viste Rivas, es que dice que te curas con el jugo de naranja con atún, ya las defensas no crea eso. Noticias falsas no. Ahora sí, como dice el clásico, fuchi, guácala a las fake news. Fuchicaca las fake news. No las crea. Así que para los días que están por venir le pido, no crea las noticias falsas, no propague fake news, no propague rumores. Mucha gente puede creer esas noticias falsas y perder la vida por ello. Las noticias falsas son igual de contagiosas que el COVID-19. Y repito, sí, pueden cobrar vidas. Retomo lo que dijo el sábado Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Fue claro, preciso, conciso, macizo, mire. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces
cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Es la última oportunidad, en eso insistió el sábado. Es la última oportunidad que tenemos. Muchos dicen, no, la última oportunidad ya pasó hace días. Dice el subsecretario, es la última oportunidad que tenemos. Es ahora cuando está en las manos de todos que no nos vaya tan mal en los días y semanas por venir. Pensemos en los que han muerto. A sus familiares, por supuesto, desde aquí un abrazo de parte de todo el equipo, nuestras más sentidas condolencias. A los que quedamos, pues nada, a ser responsables y responsables. ¿Qué pasó, Marquito? ¿Cómo que el presidente no se dejó tomar la temperatura en Baja California? ¿Cómo crees? Pues si estamos pidiendo aquí la responsabilidad. ¿Puedo ver la imagen, por favor, cabina? Muchas gracias. ¿Cómo que no se quiso tomar la temperatura? ¡Ah, caray! Pues no, que hay que ser responsables. ¿Qué pasó ahí? Esta es una escena que se grabó en Baja California. El presidente viajó de Baja California a Sinaloa y antes de subir al vuelo le dicen, oiga, ¿me permite tomar la temperatura? No. Nada más faltó, nada más faltó. ¿Sabes qué? No. Dice el presidente, ya después aclaró el presidente que él ya se había tomado la temperatura en ese aeropuerto de Baja California, iba volando a Sinaloa en ese trayecto donde no se quiso tomar la temperatura. Le reclamó ahí un colega diciéndole, oiga, pero pues es que qué irresponsable, ¿no? Ya después el presidente se enfrentó con este medio de comunicación y aclaró que llegando a Sinaloa se volvió a tomar la temperatura y que el presidente estaba normal de la temperatura. Aún así, ¿qué no le íbamos a hacer caso a lo que dijo Hugo López-Gatell el sábado pasado? ¿Ya ven cómo es importante que los ciudadanos le pongan el ejemplo al poder? Así, para decirlo claro, ¿no? La neta, para decirlo claro. Porque estamos esperando que... No hay que esperar que ellos hagan lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, insisto, hay muchos ejemplos en la historia reciente de México donde los ciudadanos le ponen ejemplo al poder de organización y de prevención. Hoy el presidente hace unos instantes en la mañanera lo reconoció, ¿no? Tenemos una sociedad informada y muy responsable. Pues sí, parece que más responsable que muchos en el poder, que siguen sin entender, que no entienden la situación en la que estamos. En fin, está con nosotros, ¿quién está con nosotros, cabina, por favor, para que me digan? Vamos a hablar precisamente de lo que está pasando con parte de las reacciones que tenemos frente al COVID-19 y que no hacen otra cosa más que explorar las opciones que tenemos para enfrentar la crisis. Es Rosa María Wong, infectóloga pediatra y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, a la que pedí llamarle esta mañana. Doctora Wong, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y tomarme la llamada. Buenos días, Nacho. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Pues yo un poco ávido de saber usted qué opina de esta noticia que estuvo circulando el fin de semana. La verdad es que desde hace a lo mejor una semana en Europa, pero particularmente este fin de semana en los Estados Unidos de América, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América, la FDA, como se le conoce por sus siglas en inglés, dijo recientemente que está acelerando el uso de tratamientos de plasma sanguíneo para pacientes gravemente enfermos con el coronavirus COVID-19, lo que facilitaría a los médicos probar otra herramienta para atacar la enfermedad. Doctora Wong, ¿usted qué ha escuchado de esto? ¿Qué han escuchado de esto allá en la UNAM? Bueno, sí, esta es una estrategia que se utiliza desde hace mucho tiempo para otro tipo de enfermedades. Ajá. Lo que hacen es que toman un pool de personas que ya tuvieron la enfermedad, ajá, que están produciendo anticuerpos, y estos anticuerpos se los aplican, toman a muchos voluntarios, le sacan la sangre, ajá, sacan la parte líquida de la sangre, esa es la que tiene los anticuerpos, y se lo están poniendo a los enfermos. Ok, a ver, déjeme preguntarle de nuevo, doctora,
¿qué sería técnicamente qué es el plasma de la sangre? O sea, ¿cómo explicaríamos a la gente que nos está viendo y yo también para entender qué es el plasma de la sangre? Es la parte líquida de la sangre. La parte líquida de la sangre. Esa parte líquida tendría anticuerpos que está generando... Anticuerpos específicos contra el virus. Específicos contra el virus. ¿Y esos se transfunden o cómo se aplicarían a los pacientes que padecen el COVID? En el caso de otros anticuerpos que se han utilizado para otras enfermedades, en efecto así es, se pone por vía intravenosa. Ok. ¿Y esto ha dado resultados, doctora Wong? Pues todavía no lo sabemos porque apenas están empezando los estudios con pacientes. Con pacientes. Está también ahí la discusión, claramente pues este virus ha estado poniendo de cabeza una y otra vez a los científicos en el mundo, doctora Wong, sobre si alguien ya padeció COVID-19 y se vuelve inmune o no. Eso también pues jugaría como factor decisivo en esta discusión de si alguien que ya tuvo COVID-19 puede salvar a alguien que está padeciéndolo, ¿no? Así es, el hecho de que alguien haya tenido la enfermedad, uno produce células de memoria y también anticuerpos que en el momento en que llega el virus al cuerpo, se pegan los anticuerpos al virus y ya no dejan que el virus infecte. Sí, entiendo que hay incluso participación ciudadana en Estados Unidos, varias personas que decían, yo tengo el COVID-19, quiero ser donador. Sí, así es. Necesita ser alguien que haya padecido la enfermedad para que tenga los anticuerpos específicos contra el virus. Muy bien, pero ahora está en revisión este procedimiento. No podemos confirmar que esa sea la cura al COVID. Así es, está ahorita apenas están haciendo los estudios para ver si funciona o no. Muy bien. Doctora Wong, gracias por la aclaración, gracias por estar con nosotros y como siempre por tomarnos la llamada aquí en DPC para salir de dudas con su voz y con sus conocimientos, los conocimientos y las voces de los especialistas aquí en DPC. Gracias, doctora. Con mucho gusto, Nacho. Saludos, buenos días a tu auditorio. Llevamos semanas de contar lo inédito, señora y señor, lo que nunca imaginamos ver, escuchar o imaginar. Toda esa literatura, lo decíamos aquí hace algunos días, posapocalíptica. ¿Te acuerdas, Cristian? Todas estas películas distópicas, todo ese cine distópico, como le decía yo hace un par de días y de semanas, es ya historia contemporánea, hermano. Hoy entras a una librería y buscas una novela posapocalíptica, ¿sí como no, señora, en historia contemporánea? Porque todo eso está pasando ahorita. ¿Ves lo que está pasando en España, Rivas? Y parece ficción. Y no es ficción. Lo que pasa en España es real. Bueno, son más reales las idioteces que hacen varios líderes en el mundo con consecuencias catastróficas que lo que sale en las películas. Basta ver las noticias para decir, mira nomás, el peliculón que se están aventando. Vean Estados Unidos de América. Y cómo está ahora por no tomar en serio lo que pasaba en China y lo que pasaba en Europa a tiempo. Usted se acordará que a mediados de mes le di a conocer estas imágenes, por ahí del 15-16 de marzo. Es un domingo en el que Roma, en Italia, vio sus calles vacías. Y el Papa Francisco estaba caminando entre ellas mientras rezaba. Insisto, era el 15 de marzo de este año, hace un par de semanas. Imágenes inquietantes. Y le digo, pues distópicas. Algo que antes hubiera parecido sacado de una ficción. Un papa caminando las calles de Roma vacías. Vean esa escena. Ahí está el papa, rezando, caminando por Roma vacío. Los inimaginables momentos para muchos. Francisco dejó el Vaticano sin previo aviso para rezar en la Basílica Papal de Santa María la Mayor y luego caminó por una de las calles principales de Roma para visitar la iglesia de San Marcello. Imágenes, escenas que conmovieron a todo el mundo y que conmovieron también a uno de los países con más casos de muertes por el coronavirus, como Italia. Muertes que algunos dicen se pudieron evitar si es que los gobiernos hubieran reaccionado antes con el autoaislamiento o si los italianos hubieran sido más precavidos y se hubieran quedado en casa. Y claro, sus autoridades hubieran tomado en serio a tiempo esta pandemia y no en cotorreo como muchos siguen cotorreando en México. Pero este fin de semana ocurrió otra escena impresionante, señora, señor. Son estas escenas. Se trata de una histórica bendición. La Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, pero en soledad.
es la Plaza de San Pedro vacía ahí en el Vaticano. Yo no sé si usted se había imaginado que esto ocurriría alguna vez, pero es el Papa en plena Plaza de San Pedro en el Vaticano. La Santa Sede ha ordenado el cierre hasta abril 3 de la plaza como medida de precaución ante la propagación de esta pandemia que ha dejado ya al menos 5 casos positivos al interior del Vaticano, dentro del Vaticano. El Urbi et Orbi se imparte habitualmente solo en 3 ocasiones, señora, usted lo sabe bien. Cuando el Papa es elegido sucesor de Pedro, cuando es 25 de diciembre por Navidad y cuando es Pascua. Y mire ahora lo que estamos viendo. Es algo inédito, ¿no es así? Helio Masferrer, antropólogo, gracias mi querido Helio por acompañarnos esta mañana. Es algo inédito lo que vimos este fin de semana ahí en el Vaticano. Realmente Francisco es un papa que siempre trae sorpresas. Esa es su... Si usted quiere saber qué es lo rutinario, es lo insólito. Lo insólito, y más en estos días, Helio. ¿Había ocurrido algo así antes? ¿Habíamos visto algo así en la historia de la Iglesia Católica, Helio? No. Siempre él ha cambiado el ritual, incluso cuando fue designado papa, tú recordarás que pidió a la gente que estaba ahí reunida que oraran por él. Generalmente los otros papas llegaban así, muy embarados. Sí, claro, y él decía, recen por mí. Exacto. Recen por mí. A ver, Helio, ¿qué reflexión te queda hoy en día en el mundo en esta relación fe-ciencia? Hoy, cuando la ciencia es la que de alguna manera está investigando lo que está pasando con el COVID-19, está buscando la cura del COVID-19 y está buscando la vacuna del COVID-19 y sobre todo le está apostando a la gente a que se informe a partir de evidencia científica y no de noticias falsas. ¿Qué papel juega la fe en todo esto, Helio? Son dos cosas distintas y que se complementan de alguna manera. La Iglesia Católica no niega la ciencia, por lo menos ha cambiado sus posiciones, etcétera, particularmente del Concilio Vaticano II, plantean que no hay contradicción entre ciencia y fe. Entonces, lo que está planteando el Papa es un mensaje de aliento a todos los que están trabajando en la lucha contra la pandemia. Y los que de alguna manera se quedan en casa, como comentaba recién, coadyuvando, ¿no es cierto?, a evitar los contagios, etcétera. La Iglesia Católica misma ha clausurado, cerrado las iglesias para evitar los contagios, etcétera. O sea, evidentemente es un reconocimiento explícito a la ciencia, a la necesidad de parar la pandemia y no pensar que rezando se va a solucionar el asunto. Helio, seguramente escuchaste las declaraciones de Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, Morelos, diciendo el COVID-19 se debe al desorden social, a la homosexualidad, a las mujeres que abortan, entre otras razones que le faltó incluir los sacerdotes pederastas. No, aquí lo dijimos. Pensé que estaba hablando de los sacerdotes pederastas, Helio. Sí. Realmente ese tipo de planteos están relacionados con, podríamos decir, las tradiciones más primitivas de la Biblia, las primeras tradiciones que parten del concepto de la ira de Dios, el castigo de Dios a los seres humanos por su mal comportamiento, etcétera. Sin embargo, el cristianismo justamente pone una propuesta totalmente distinta y lo que incluye es la misericordia, el perdón, etcétera. Entonces, realmente habría que pedirle al obispo de Cuernavaca que lea el Nuevo Testamento, porque parece que no llegó a esas páginas. Justamente ahora se ha usado Susana, ¿no? Susana a distancia, pero el Papa en su última homilía se refirió a la dialéctica de Susana, la mujer, la esposa leal a su esposo, que se confronta con una adúltera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que en definitiva lo que trata Francisco de hacer es llevar un mensaje de aliento
a todas las personas. También dio la indulgencia plenaria a los que fallecieron en estas circunstancias. Sí. De muchos católicos que fallecen, que están muriendo, tienen mucha fe en los santos óleos, en la extremunción, ¿no es cierto?, la unción de los enfermos, como una forma de, podríamos decir, de morir en paz. Muy bien, Elliot. Entonces dio también una indulgencia plenaria a todos los que fallecen en esta situación y que por razones obvias no tienen tiempo de recurrir a los servicios de un sacerdote. Creo que lo que está haciendo es su papel, ¿no? Doctor, te agradezco muchísimo, como siempre, que me tomes la llamada y estamos en comunicación. Quería saber qué opinabas de estas escenas históricas, inéditas, que estamos viendo en los últimos días. Gracias, te mando un abrazo, Elio. Muchas gracias, saludos a todos los amigos que nos acompañan. ¿Los periódicos? Excelsior. Hay 512,000 millones de pesos para enfrentar la emergencia, recursos para situaciones extremas. Si el gobierno declara estado de excepción por la pandemia, podría acceder a 281 fideicomisos para atender gastos de salud, caída de ingresos y apoyos a empresas, entre otros rubros. Reforma. Sale caro a México obstruir inversión. Cuesta 252,000 millones de dólares multas por incumplir pactos comerciales. Enfrenta el país 11 casos activos y otros 7 tienen aviso de intención. El Universal. Industria automotriz en coma por COVID-19. Plantas de los 3 países de Norteamérica en paro técnico. Prevén desplome de producción y exportación de vehículos. Milenio. Organizan a grupos para saqueos desde 30 cuentas de redes sociales. COVID-19. La policía cibernética de la capital del país identifica diversos perfiles usados en convocatorias para asaltar tiendas de conveniencia y departamentales. The New York Times. Después de un pronóstico sombrío, Trump extiende los límites, renunciar al objetivo de reabrir los Estados Unidos por Pascua. The Washington Post. Trump extiende pautas de distanciamiento a medida que se establece la oscura realidad. El presidente se retira en la reapertura de los Estados Unidos de América. El País. El problema no es salir de la crisis, sino hacerlo cuanto antes. Giuseppe Conte, primer ministro de Italia. Europa debe reaccionar y evitar errores trágicos. El riesgo es evidente. Hay que invertir como en guerra para que nadie tenga dificultad de alimentarse. Habría sido un error introducir el cierre del país desde el inicio. Déjeme contarle las más recientes noticias del coronavirus COVID-19 en México y el mundo. México casi alcanzó los 1,000 casos confirmados de coronavirus. Un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay 2.564 personas. Se han estudiado y dado como negativos a COVID un total de 4.955. Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud, informó que suman 20 muertos por COVID-19 en el país. A partir de los 35 años se han presentado al menos una defunción, con un rango de 37 hasta 77 años. La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud señaló que inició la reconversión hospitalaria para integrar la respuesta de los hospitales. En la fase inicial, que hemos llamado fase 1, lo que se cuenta en este momento son esas 117 camas. Tenemos ya los espacios para ocupar hasta 421 camas de cuidados intensivos. Transitaríamos a la fase 3, que es que contendría 745 camas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población mantenerse en casa. Lo que se puede posponer, que se posponga. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que continuará con sus labores. En medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, 2 gobernadores se contagiaron por esta enfermedad. El mandatario de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó que su prueba fue positiva y se encuentra bajo tratamiento en total aislamiento en su casa. También el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que dio positivo al test de coronavirus. 3 diputados federales confirmaron tener coronavirus. Se trata de Jorge García Alcibíades y María Livier González Anaya, de Movimiento Ciudadano, además de María de Jesús Roset Sánchez, legisladora del partido Encuentro Social.
En Coahuila, el mandatario Miguel Riquelme confirmó que al menos 16 médicos y enfermeras fueron contagiados de COVID-19. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la entrega de un kit médico como parte de una estrategia conjunta con el IMSS para reducir el contagio de coronavirus. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, advirtió que en esa entidad se podrá castigar hasta con 3 años de prisión a las personas que presenten síntomas o hayan sido diagnosticadas con coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento. Y el presidente Donald Trump extendió hasta el 30 de abril recomendaciones de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. Con información de Eduardo Sánchez, Imagen. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que a la 1 de la tarde habrá una reunión del Consejo de Salubridad General para hacer un balance y aprobar las medidas que se aplicarán para la ciudadanía en medio de la crisis. Decirle al pueblo de México que tenga la seguridad que estamos actuando en forma responsable. Estamos apoyándonos en los médicos, ellos son los que van conduciendo toda la estrategia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones que se acordaron. ¿Cómo van los casos en nuestro país? 196 de los 993 contagios confirmados de COVID-19 corresponden solo a la Ciudad de México, quien también suma 7 defunciones. Nuevo León, 67, aunque el gobierno reporta 97. Jalisco, 83. El estado reporta 86 con 3 personas fallecidas. El Estado de México, 119 casos. Puebla, 66 con un fallecido. Yucatán, 41 casos. Quintana Roo, 38. El estado reporta 42 con una persona fallecida. Guanajuato, 37, Tabasco, 33. Bueno, aquí me están apareciendo otros. Baja California, 23, San Luis Potosí, 24, Coahuila, 32, Puebla, 36. Decía, el estado reporta 38, Querétaro, 26, Michoacán, 17. Siguiente, amigos, por favor. Gracias. Eso es lo que le decía yo. Chihuahua 6, Tamaulipas 7, Veracruz 24, Guanajuato 37, Tabasco 33, Guerrero 13. Sonora 14, Sinaloa 19, Durango 7, Aguascalientes 24, Hidalgo 17, Oaxaca 14. Durango reporta una persona fallecida. Zacatecas 5, Baja California Sur 12, Colima 2, Morelos 6, Campeche 3, Chiapas 10. Morelos reporta un muerto, Nayarit 5, Tlaxcala 4, sin muertos. Y este es el panorama internacional que tenemos esta mañana. Ahí está cómo se comporta el virus en Asia. Rusia tiene 1.534 casos, Irán 38.309, China 82.812, Corea del Sur 961 y Japón 2.578 casos. Esto es lo que sucede en África. Argelia tiene 511 casos, Egipto 609 confirmados y Sudáfrica 1.280, que en los últimos días se ha visto confirmando más casos y un crecimiento de contagios importante. Reino Unido 19.784 casos, en Europa Alemania 62.435, Suiza 14.829, Italia 97.689 casos, Francia 49.704. El número que aparece abajo en verde es el número de fallecidos confirmados. Hasta hoy Italia tiene el mayor número de fallecidos por el COVID-19 en todo el planeta, 10.779 casos. España tiene 80.116 contagiados y 6.802 defunciones. ¿Qué pasa en América? Fíjese, Canadá tiene 6.243 casos con 43 defunciones. Pero Estados Unidos, si Italia era el país que confirma más muertos en el planeta, Estados Unidos es el país que tiene más contagios en el planeta. 143.025 contagios y suma ya 2.600 muertos. Ecuador 1.924, Brasil 4.256, con un presidente, Jair Bolsonaro, que dice: no es tan importante el COVID-19, este país no va a parar, no pasa nada con el COVID-19. Y mire, 136 muertos y 4.256 confirmaciones de positivos. Chile registra 2.139 pacientes positivos. En
El quinto continente, Guam, 51 casos, Australia 4.197 y Nueva Zelanda 589, todo esto en el continente de Oceanía. Este es el dato más relevante sobre el COVID-19 de las últimas 24 horas, según los científicos y especialistas. Hoy platicamos con el profesor Rubén Darío Vázquez Romero, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mire los datos que sorprendieron al especialista. La Organización Mundial de la Salud respecto de las noticias falseadas y cómo están creciendo a través de las redes sociales. La OMS acuñó el término infodemia, que es la unión de las palabras información y pandemia, para referir cómo están diseminándose las noticias falseadas a partir de las plataformas digitales y cómo están causando tanto daño como una pandemia, precisamente porque incluso en algunas partes del mundo esto llega a ser peligroso, han causado muertes, particularmente se estaban refiriendo a una situación que se estaba dando en el continente africano y que sin embargo ya se extendió a prácticamente todo el mundo, en donde estamos recibiendo información falsa sobre medicamentos, sobre supuestos tratamientos, teorías de la conspiración alrededor de la pandemia que no ayudan en nada y sobre todo ponen en peligro la vida de las personas. Creo que uno de los puntos más importantes que vamos a aprender es a desarrollar habilidades digitales para discriminar la información y sobre todo aprender a distinguir claramente las noticias falseadas, las famosas fake news, de información relevante. Creo que este es uno de los puntos más importantes y creo que empezarán a desarrollarse investigaciones de una manera muy profunda sobre cómo está desarrollándose no solamente las noticias falsas, las noticias falseadas, sino el fenómeno de la posverdad. Interesantísimo lo que dice el doctor, muy, muy interesante. Así que a desarrollar esas habilidades y a discriminar las noticias falsas de los datos confirmados, del periodismo serio y de las informaciones verificadas. Y mire, hay confinamiento en millones de hogares en México. En muchos de ellos ha aumentado la violencia intrafamiliar. En las primeras 2 semanas de la jornada Quédate en casa, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró más reportes de violencia en casa comparado con marzo del año pasado. Sí hay un aumento en el registro de reportes específicos de violencia familiar de 60% si comparamos marzo de 2020 contra marzo de 2019. Y comparando con el periodo del mes de febrero y el mes de marzo, hay un aumento del 25%. De las 62 atenciones que recibieron, el 67% corresponden a violencia física, el 23% psicoemocional, 5% sexual, 3% económica y otro 3% patrimonial. Así que la parte del aislamiento puede estar influyendo negativamente en este incremento. En Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer también reportó un aumento del 35% en las denuncias por violencia familiar en las últimas semanas. El gobierno federal atenderá a las mujeres que sufran violencia de género a través del 911. Quisiera enfatizar que el aislamiento o el confinamiento puede generar estrés o conflictos en las relaciones familiares, pero nunca esto debe justificar la violencia. Y por ello, si tú vives o observas una situación de violencia, busca ayuda y llama al 911. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 71.823 agresiones cometidas contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, en las que los responsables fueron los padres de las víctimas. En ese año, el 75% de las lesiones contra menores de edad ocurrieron dentro de su hogar. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Hay más noticias. Este fin de semana circuló este video que le voy a presentar, en el que aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador visitando Badiraguato, en Sinaloa. Durante su gira de trabajo, a pesar de las medidas sanitarias de sana distancia, el presidente saludó de mano a María Consuelo Loera Pérez. Sí, la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien estaba dentro de una camioneta blanca
No sabemos si lo estaba esperando, no sabemos si fue fortuito y las preguntas surgen. Aparece también en el video José Luis González, el abogado de la familia Guzmán, quien aprovechó para hablar con el presidente sin sana distancia e incluso casi abrazarlo, miren. Nada más te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Nos vamos a mí y llamo. Nada más te saludo, no te bajes. Bueno, esto es lo que circuló en las redes sociales y obviamente las preguntas son ¿por qué? ¿Por qué la saludó? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué en medio de esta crisis y por qué obviamente tan polémica deferencia hacia la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán? ¿Por qué? El presidente habló de eso esta mañana. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental y ahí vive la señora. Y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Pues bueno, un saludo polémico, un saludo que genera cientos de preguntas alrededor del contexto de ese saludo, que vamos a estar escuchando en los próximos días y que creo el presidente tendrá que responder también en los próximos días. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a los Levarón no los quiso saludar, por ejemplo? Y a otros no, a otros sí, a otros no, a otros sí. ¿Por qué? Yo creo que principalmente la pregunta es ¿por qué? Y luego vendrá el para qué, quién, cómo, desde cuándo, en fin. Más noticias. En la unidad habitacional Torres del Toreo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, varias personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la unidad. Policías que acudieron al reporte les pidieron que se retiraran, pero fueron agredidos. Un sujeto incluso golpea a una mujer policía. Los uniformados se defienden ante la agresión y terminaron sometiendo a un hombre. Este fin de semana se vivió una ola de ataques simultáneos en Celaya, Guanajuato. En distintos puntos fueron quemados vehículos y camiones adaptados como taquerías, además de un lote de automóviles donde 6 vehículos resultaron dañados. Dentro de uno de los negocios ubicado en la avenida Constituyentes, Colonia Rosalinda, fueron encontrados 2 cuerpos. A pesar del operativo que implementaron las autoridades, no hubo personas detenidas. Sobre la ola de saqueos a negocios y tiendas departamentales en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas informaron que del 23 de marzo a la fecha han sido detenidas 95 personas por el delito de robo o intento de robo y se han atendido 41 denuncias en 12 alcaldías. En Querétaro, elementos de la FGR y de la Marina realizaron un operativo en un conjunto habitacional que terminó con la captura de David N., alias El Cabo 20, presunto operador de los Arellano Félix. Autoridades de Baja California señalaron a El Cabo 20 como presunto responsable de homicidios múltiples y la desaparición de pescadores. Durante su detención, David N. se encontraba con su esposa y 2 menores de edad. Guatemala y Honduras determinaron ampliar hasta el 12 de abril un toque de queda dirigido a combatir la propagación del COVID-19. El presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, había ordenado el 21 de marzo un toque de queda por 8 días, vigente desde el domingo pasado, mientras que la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que se extendía el toque de queda absoluto vigente desde el 15 de marzo, el cual concluía este domingo. Sí, claro, y sobre todo hablando del saludo, ¿a quién le manda el mensaje, ¿no? ¿Y en qué contexto? ¿No? ¿En qué contexto se manda el mensaje y a quién se lo manda? Bueno, ahí está esta imagen que sin duda se quedará pues para la posteridad y para el análisis, por supuesto. Cuénteme qué opina, @Nacho Lozano es mi cuenta en Twitter, lo espero también en Facebook. Pausa y regreso, no se vaya.
Otro de los temas que ha llamado la atención en los últimos días tiene que ver con el desplome del helicóptero donde viajaba, ¿se acuerda? La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el entonces senador y líder del grupo parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, quien, por cierto, también fue gobernador de Puebla. ¿Qué pasó en ese accidente? Se perdió a lo mejor la explicación que dio el gobierno federal en medio de los anuncios sobre el COVID-19 en los últimos días. Pero de eso se habló la semana pasada. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se debió a una falla mecánica provocada por falta de mantenimiento y omisiones de seguridad para operar. Esto fue lo que dijo el reporte que dio a conocer el gobierno federal hace algunos días. Hay testigos que señalaron, está todo contemplado en los documentos, que señalaron que el helicóptero de pronto giró hacia el lado izquierdo, se fue, cayó y se impactó invertido contra el terreno. De acuerdo con el dictamen final presentado 1 año y 3 meses después del siniestro por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 24 de diciembre de 2018, los pilotos Marco Antonio Talavera y Roberto Copé perdieron el control de la aeronave por una inclinación repentina hacia la izquierda. Durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero. No había aves, ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos. La falla tuvo su origen en los actuadores lineales de alabeo, una especie de asistente de vuelo, que se extendieron de manera simultánea sin ser comandados, provocando el giro y posterior desplome tras 10 minutos de vuelo. Se detectó por una tomografía computarizada que uno de los actuadores tenía 2 tornillos sueltos que pudieron ocasionar el desplazamiento. ¿Qué ocurre cuando están sueltos tornillos? Esos tornillos están bailando, digamos así, con las vibraciones del helicóptero y pueden estar haciendo contacto con estas terminales. ¿Qué pasa cuando un tornillo como este está pegando en cualquiera de estas terminales? Si une 2 terminales, hay ahí pequeños cortos. De acuerdo con las autoridades federales, la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SADCB conocía de las fallas y aún así mantuvo en servicio la aeronave Agusta A109S. Según el dictamen, en junio de 2018 los pilotos reportaron el mal funcionamiento de los actuadores, el cual fue reparado, pero volvió a fallar el 13 de diciembre, 11 días antes del accidente. El 13 de diciembre de 2008, estamos hablando de 11 días antes del accidente, encontraron los agentes que operaban dañado el actuador lineal del alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2, que ya había tenido una reparación previa. El taxi aéreo, o sea, la empresa que alquilaba el helicóptero y la tripulación continuaron operando el helicóptero aún teniendo conocimiento del mal funcionamiento del mismo actuador. Comunicaciones y Transportes ya inicia auditorías técnicas y administrativas a la empresa operadora y al taller de mantenimiento Rotoflight Services. Parece un tanto tardío. Esto genera incertidumbre entre la población, entre los sectores involucrados o interesados. Debería haber sido, en términos prácticos, un mensaje no inmediato, pero sí más rápido de lo que se acostumbran. Siempre ha hecho falta en México, en el caso exclusivo de México, una agencia independiente que estudie, que analice las causas y que dictamine fuera de lo que es la autoridad, que es la misma que permite las licencias o la operación aérea. ¿Qué ha pasado en otros países? Que normalmente tardan unos 4, 3 meses, pero mientras también hay avances en las investigaciones. Y eso te da certidumbre. La Comisión Especial del Senado, que da seguimiento a las causas del accidente, anunció que solicitará la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes de Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Hay más noticias, así que déjeme cambiar de tema. Y mire, pasado mañana, ¿qué día es, Cristian? Rápido. Ni sabes qué día vives. Martes. Pasado mañana, miércoles, martes, Rivas. ¿Cómo? ¿Hoy qué día es?
¿Qué día es? Hoy. ¿Y mañana qué es? ¿Y pasado mañana? Reinícialo, por favor, Mario, gracias. Miércoles, pasado mañana, el gobierno federal enviará 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a Argentina para traer de vuelta a por lo menos 174 mexicanos, 30 de ellos estudiantes universitarios, que hasta este lunes continúan varados en aquel país por la emergencia sanitaria. Cristian, ¿no han podido salir? ¿Te acuerdas que hablamos con una de ellos? Hablamos con una de ellos y nos explicaban las condiciones. Mira, mandaban aviones España, mandaban aviones de Estados Unidos, mandaban aviones de otros países y a ellos ahí. Le preguntan, oye, ¿cómo te apellidas? Rivas. Ah, no. Pero soy Rivas Morales. ¿Eres algo de Evo? No. Ah, entonces no. Y los dejaban ahí, ¿no? Ayer finalmente se confirmó que enviarían estos aviones a Argentina para ir a recogerlos. Más noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la política de Donald Trump en Estados Unidos en apoyo a los afectados por el COVID-19. Ayer el presidente Trump anunció que va a destinar 350,000 millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos. Todo ese dinero lo van a entregar de manera directa. El modelo es nuestro. Desde luego no cobramos derecho de autor. La cifra de casos confirmados de sarampión se ha elevado a 73 en todo el Valle de México. 64 infectados radican en la capital y los otros 9 son de municipios mexiquenses. La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, dijo que se mantienen los cercos epidemiológicos y la vacunación habitual de la Semana Nacional de Salud Pública. En la colonia Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abatieron a Fernando Ari Álvarez, alias El Guerrero, identificado como el principal distribuidor de droga y cobro de extorsiones a dueños de bares y centros nocturnos en Coyoacán y Xochimilco. El enfrentamiento se desató durante una orden de cateo a un domicilio, donde además de El Guerrero murieron 2 de sus presuntos escoltas y otro de sus cómplices fue detenido. Como una medida para prevenir los casos de COVID-19, el municipio de Escobedo, en Nuevo León, colocó 2 túneles sanitizantes en la estación Sendero del metro para la gente que ingrese o salga de ese sistema de transporte colectivo. La alcaldesa Clara Luz Flores Carrales encabezó el evento y explicó que uno de los túneles tiene capacidad de rociar desinfectante a 30 personas por minuto y el otro a 20 por minuto. Los organizadores de Tokio 2020 confirmaron que los próximos Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio del 2021, casi un año después de la fecha prevista inicialmente. Así lo anunció el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, después de conversar vía telefónica con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Gracias, hasta mañana.